¿Acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? Guadalupe Radio presenta la videoserie Bajo tu manto, en compañía del Padre Roberto Figueroa. Una producción original, disponible solo en las aplicaciones de Guadalupe Radio. Hola, ¿qué tal? Soy el Padre Roberto Figueroa. Bienvenido, bienvenida a tu programa Bajo tu manto, la serie, donde estamos platicando acerca del acontecimiento guadalupano. Estoy seguro que ya quieres saber qué sucedió del 9 al 12 de diciembre de 1531. Yo también ya te lo quiero platicar, te lo quiero comentar, porque ya hemos hablado acerca de la conquista a detalle, como también de la Gran Depresión, lo sucedido inmediatamente después de la conquista, como los inicios de la fe, cómo se fue presentando el Evangelio en estas tierras mexicanas, como esa noche tan oscura, donde después brilló una gran luz. Todo este contexto astronómico, los años, las cuentas, detalles, todo lo que nos prepara para este momento tan maravilloso. 9 al 12 de diciembre de 1531, mientras todos los pueblos indígenas, sobre todo los aztecas, pensaban que el mundo ya estaba por destruirse, 13 caña, 4 movimiento, con todos estos fenómenos astronómicos, y también aquí en la tierra, ya solamente lo que había que esperar era la destrucción. Surge en el Cerro del Tepeyac la gran esperanza, la presencia del Hijo de Dios en el vientre inmaculado de Santa María de Guadalupe. ¿Quién nos cuenta, quién nos narra este acontecimiento de las apariciones? Antonio Valeriano, él que nace en el año de 1520, ya después, mucho tiempo después, pone por escrito lo narrado por Juan Diego. Él tenía aproximadamente 11 años cuando suceden las apariciones, de modo que él conoció a Juan Diego y lo trató, escuchó una y otra vez, y una y otra vez, lo que narraba Juan Diego. Tlatelolco, Antonio Valeriano era de Tlatelolco, era muy cercano al Cerro del Tepeyac. Solamente separaba una calzada, que era el lago de Texcoco, una calzada que se llamaba del Tepeyac, porque tocaba un pequeño cerrillo que se llamaba y se llama Tepeyac. Era una distancia aproximadamente de 5 kilómetros. Era la distancia que separaba a Antonio Valeriano de Juan Diego. Con que se escuchara una o dos veces, o tres como máximo, una narración, la facilidad para memorizar, como ya lo hemos platicado en otros programas, era muy rápida. Rápida y fácilmente se podían memorizar palabra por palabra lo que un viejo, lo que un anciano podía contar. De esto platicaremos un poco más adelante. Cuentan los historiadores que los indígenas, con que solamente se dijera algo, una vez, dos veces, máximo 3, podían repetirlo palabra por palabra. Cuando se predicaba, obviamente leyendo, medio o mal leyendo en náhuatl, algunos de los niños que estaban ahí presentes en la misa, después se iban corriendo a repetir lo que el sacerdote había leído, o ya cuando tenían la facilidad de decirlo en náhuatl, iban repitiendo pueblo tras pueblo lo que el sacerdote había dicho en misa. La sorpresa del sacerdote es que los niños eran fieles a las palabras, a la predicación del sacerdote.
Esto porque ya lo hemos platicado en alguna ocasión. El náhuatl tenía esta mnemotecnia, una forma para memorizar. De modo que si con 2 o 3 veces era suficiente, imagínense ustedes, Antonio Valeriano, desde los 11 años hasta los 25, 30 años quizá, o sea, Juan Diego muere en 1548, durante 16 años, Antonio Valeriano estuvo escuchando del mismo Juan Diego una y otra vez lo sucedido del 9 al 12 de diciembre de 1531. Por eso, Antonio Valeriano, habiendo estudiado en la escuela de la Santa Cruz de Tlatelolco, siendo después maestro, rector y hasta gobernador de los indígenas en ese territorio de México, él tenía la capacidad para que lo que se dice de viva voz, ponerlo con caracteres latinos. Eso es lo importante del Nican Mopogua, que las mismas palabras que salen de los labios de Juan Diego son las que se plasman en ese papel, en ese documento, y así tenemos de forma fiel lo que sale de los labios de Santa María de Guadalupe, lo que sale de los labios del mismo Juan Diego, narrado por este gran vidente. No es el único vidente, también está el tío Juan Bernardino, de quien hablaremos mucho más adelante. Estos dos grandes videntes que cuentan lo que les sucedió en torno a las apariciones de Santa María de Guadalupe, y así Juan Diego narrará todo esto una y otra vez hasta que quede por escrito, y ahora lo tenemos ya nosotros en nuestras manos y podemos conocer palabra por palabra lo acontecido en esos días. Hay una introducción en este Nican Mopogua. De hecho, la palabra, la expresión Nican Mopogua, aquí se narra, aquí se relata, o también pudiera traducirse aquí se cuenta, se conjunta, se ordena, motecpana, es la expresión inicial y es una expresión de Antonio Valeriano, no es una expresión de Juan Diego, seguramente. Juan Diego contará lo que sucedió, Antonio Valeriano va a revestir esta narración con una breve introducción, con algunas frases, algunas palabras para entrelazar lo que Juan Diego va contando y para dar también un cierre a esta narración del gran indígena santo vidente San Juan Diego Cuautla Toatzin. Así empieza. Aquí se narra, se relata, aquí se conjunta lo que sucedió en el Cerro del Tepeyac, como la Santísima Virgen María de Guadalupe se le apareció a un indio pobrecito llamado Juan Diego y se estampó su imagen delante del obispo recién llegado, Fray Juan de Zumárraga, sacerdote de San Francisco, era franciscano. Prácticamente así es como inicia. Nican Mopogua Motecpana. Aquí se narra, se conjunta. ¿Qué es lo que nos dice Antonio Valeriano? A 10 años de haber sido conquistada la Ciudad de México, nos pone como punto de referencia este acontecimiento del que ya hemos platicado. Un acontecimiento, vamos a llamarlo así, como fundante, determinante, un punto de partida, que es el terrible suceso de la conquista, una gran matanza, una gran devastación, a 10 años de haber sido conquistada la Ciudad de México. Con eso ya podemos ubicar que si la conquista fue en el año de 1521, 10 años después, 1531, nos está dando ya una fecha, nos está diciendo ya un momento en específico. A 10 años de haber sido conquistada la Ciudad de México,
cuando estaban puestas en el suelo las flechas, los arcos, los escudos, cuando había paz en todas partes. Seguramente tú ya con esto dirás, si había paz en todas partes, ¿para qué viene Santa María de Guadalupe? Si las flechas y los arcos, los escudos ya están en el suelo, tú podrás pensar que ya no hay guerra, que ya no hay esas guerras floridas, que ya no hay esas batallas, que los hombres ya no salen a pelear, ya todo está en paz. Eso visto desde nuestra mentalidad actual. En la mentalidad de aquel entonces, hace 500 años prácticamente, vemos cómo no era así, ni se entendía de esa manera. Puestas las flechas, arcos, escudos en el suelo, significa muerte. En los códices, cuando flechas, arcos, escudos están en alto, se está levantando un pueblo y se ve claramente en la fundación de México, entre otros códices. Cuando flechas, arcos y escudos están en el suelo, te vas a dar cuenta cómo en los códices todo lo que está alrededor te habla de sangre, te habla de muerte y de destrucción. Quiere decir Antonio Valeriano con esta expresión, cuando la muerte estaba en todas partes. ¿De cuál paz se habla en el Nican Mopogua? Ciertamente que tiene una doble vertiente. Es la paz en donde, pues sí, ya el pueblo había sido vencido, pero también se habla de la paz de los sepulcros, puesto que la muerte no se terminó con la conquista, continuó días, meses y años después. En 1531, la muerte seguía haciéndose presente de diferentes maneras, y una de ellas, la enfermedad. Ustedes saben que en 1531 llegó a México una enfermedad por parte de los españoles, el sarampión, y aparece otra enfermedad que fue de la que se enfermó el tío Juan Bernardino, que es el cocolistli, una especie de tifo. Así es que estas dos enfermedades hicieron grandes estragos. La muerte estaba por todas partes. Cuando ya reverdece la fe, también nos dice Antonio Valeriano. Esto lo narra él. Juan Diego va a hablar un poco más adelante. Cuando ya reverdece la fe, bueno, pues ya estaba esto empezando. Ya iba bien el evangelio, pensaremos de primer momento, ya se estaba haciendo presente. ¿Para qué viene Santa María de Guadalupe? ¿Para qué se hace presente? Sí, ya reverdece o ya verdece la fe, ya empieza a surgir sus botones. Es cierto, los frailes, tanto como ya lo vimos en otro programa, los franciscanos, los dominicos, los agustinos todavía no llegaron, ellos llegaron en 1533, uno que otro sacerdote diocesano, algún otro sacerdote que no venía como misionero pero ya estaba presente, comenzaron esta labor titánica de la evangelización, pero todavía, pues como lo cuenta Fray Toribio de Benavente Motolinía, los primeros 5 años fueron años fríos, eran muy pocas las conversiones, los bautizos muchas veces se daban más por a la fuerza, obligados, que por una propia voluntad, por un convencimiento y por querer aceptar una fe verdadera en nuestro Señor Jesucristo y abandonar así nada más esas creencias que tenían tan arraigadas. De modo que no era nada sencilla la labor de la evangelización. Territorios extensos, pueblos distantes, algunos en la sierra, como también diferentes climas, diferentes lenguas, muchísimas lenguas, incluso del mismo náhuatl,
había sus variantes, cómo poder evangelizar en toda esta situación tan complicada para aprender la lengua y además entender la mentalidad. Y una vez que ya conocías la lengua y medio entendías la mentalidad, cómo insertar el evangelio, cómo enseñarles que se trata de un solo Dios, tres personas distintas. El aspecto de persona, y que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que el Hijo se encarna en María Santísima, y ella es la Madre de Dios, pero no es una diosa. Eso es extraño para los pueblos mesoamericanos. Ellos tenían sus diosas, o sea, había divinidades femeninas, pero María, siendo Madre de Dios, no es Dios. Así es que cómo entender todo esto no fue nada sencillo. Aún y con estas dificultades, algunos indígenas, como Juan Diego, como su esposa María Lucía, como el tío Juan Bernardino y algunos otros más, aceptaron el evangelio, se convirtieron a la verdadera fe y se esforzaron por ser coherentes con lo que podían aprender. Obviamente, por más santo que fuera, por más noble que sea la persona, comprender algo totalmente nuevo tiene su dificultad. Se necesitaba de un gran empuje, se necesitaba de una gran intervención, y es por eso que solo ante la presencia de Santa María de Guadalupe es como el pueblo mexicano viene a tener cohesión, identidad y la explosión de una verdadera fe. Pues el mismo Fray Toribio de Benavente Motolinia, que ha dicho que los primeros 5 años fueron años fríos por las poquísimas conversiones, después él mismo dirá que en 1536, o sea, 4 años después de las apariciones, ya se habían convertido más de 5 millones de indígenas, y que para 1540, es decir, 8 años después de las apariciones, ya se habían convertido más de 9 millones de indígenas. Es la conversión más grande en la historia de la iglesia. Desde que Jesús le dijo a Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, hasta 1531 y muchísimos años y algunos siglos después, nunca se habían convertido tantos de no creer y no tener la fe cristiana católica a aceptar no solo el bautismo, porque muchos se bautizaban por orden de sus señores, como sucedió con los tlaxcaltecas, sino aceptar la fe en Jesucristo. Nunca se había dado y no se ha dado una conversión tan masiva como sucedió en México. Y hay un detonante para esto, y se llama Santa María de Guadalupe. Cuando empieza a aparecer la fe, y obviamente era necesario una evangelización previa. Santa María de Guadalupe no se le va a aparecer a un desconocido en cuanto a la fe cristiana. Obviamente se le va a aparecer a alguien que al menos tenga los elementos básicos para poder manifestar la presencia de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, trayendo así el Evangelio. Y esto lo hará precisamente delante de San Juan Diego Cuautla Toatzin. Cuando empieza ya a querer arrancar la fe con todas esas dificultades y de manera incipiente, es ahí donde viene el acontecimiento guadalupano, 9 de diciembre de 1531, donde Nuestra Señora del Cielo, nuestra Virgencita muy amada, se hace presente en el Cerro del Tepeyac. Y no solo ella, su Hijo nuestro Señor Jesucristo, en su vientre inmaculado. Es así como, después de todas estas circunstancias, con lo incipiente del Evangelio, ya se aparece Nuestra Señora del Cielo
para transformar este mundo de muerte en un mundo de vida, de un mundo de tristeza en un mundo de alegría, en un mundo en donde todo se pensaba en destrucción, en un mundo lleno de esperanza. Mientras los pueblos prehispánicos hablaban de destrucción, el sol ya no viene a iluminar, sino a destruir. El verdaderísimo Dios por quien se vive, el sol de justicia, el sol que nace de lo alto, nuestro Señor Jesucristo, viene a iluminar desde el cerro del Tepeyac hacia todas las naciones a un mundo que vive en las tinieblas, a un mundo que necesita una renovación de esta presencia de nuestro Señor, no solamente en estas tierras, sino en muchas otras más. Pues como veremos mucho más adelante, Santa María de Guadalupe se hará presente no solo en México, sino ella será la emperatriz de América y de las Filipinas, y será la imagen, repito, más conocida en todo el mundo. Y esto con el paso de los años. Ahorita continuaremos platicando acerca de este acontecimiento maravilloso. ...9 de diciembre de 1531. Este dato del 9 de diciembre no es narrado por Antonio Valeriano. Lo que dice Antonio Valeriano en el Nican Mopogua es sábado, muy de madrugada, a los pocos días del mes de diciembre. Hay que tomar en cuenta que en el año de 1582 se corrige el calendario quitando 10 días y pasando del 6 de octubre al 15 de octubre, esa corrección en el calendario gregoriano. Hay que tomarlo en cuenta. El 9 de diciembre era sábado de 1531, tomando en cuenta ese momento de 1531 antes de la corrección del calendario. ¿Por qué quiero hacer énfasis? Para que nos demos cuenta de la exactitud, de la precisión. Si hubiera sido un invento, si hubiera sido la ocurrencia de alguien de narrar esto, estoy plenamente seguro que no hubiera tomado en cuenta la corrección de ese calendario en 1582. Si se hubiera escrito el Nican Mopogua mucho después de esa fecha, era prácticamente imposible que ubicara el 9 de diciembre como sábado. Si tú piensas el día de tu cumpleaños hace 10 años, ¿qué día de la semana era? Estoy seguro que no te vas a acordar. Bueno, pues aquí tenemos esta precisión, porque recordemos, ahora sí, el que está narrando es Juan Diego. Es Juan Diego quien le notifica a Antonio Valeriano, como a todos los que le escuchan, que el sábado, muy de madrugada, salió Juan Diego. ¿De dónde? De Tulpetlac. Juan Diego era oriundo de Cuautitlán, que está al noroeste de Tlatelolco y del Cerro del Tepeyac. Y Tulpetlac está al norte, junto al lago de Texcoco, al norte de Tlatelolco y también, obviamente, del Tepeyac. De Tulpetlac al Tepeyac eran aproximadamente 13 kilómetros. Del Tepeyac al Palacio del Obispo, 7 kilómetros, aproximadamente 20 kilómetros en total de bajada, 20 kilómetros de subida. Quiere decir que los sábados Juan Diego iba al catecismo haciendo un maratón prácticamente, porque un maratón es de 42 kilómetros y tantito, 40 kilómetros el sábado, otros 40, para que se den cuenta, el domingo, y después será un medio maratón el martes,
un maratón el miércoles hasta que por fin Juan Diego va a descansar unos días en el Palacio del Obispo mientras se construye la ermita en el Cerro del Tepeyac. Juan Diego baja de Tulpetlac a Tlatelolco. Era forzoso el paso por el Cerro del Tepeyac. Y el paso se hacía por el poniente. Cuando tengas la oportunidad de ver un mapa, sobre todo de aquel entonces, y veas el Tepeyac lo vas a tener de frente, el poniente es a tu izquierda, el oriente, donde sale el sol, a tu derecha. Juan Diego venía por el poniente y al llegar al cerrillo del Tepeyac, escuchó cantos como de pájaros, con cantos deleitosos que sobrepujaban al del coyototl y del tzinitzcan. Esto es interesantísimo. Estas dos aves, que te habla una de lo que es fertilidad y vida, y otra que te habla de un nuevo día está por comenzar. Eso es lo que está sucediendo en México. Está comenzando un nuevo día, pero está cargado de la vida. ¿Te acuerdas cómo empieza la narración del Nican Mopogua? De puestas en el suelo, flechas, arcos, escudos, la muerte en todas partes. Cuando la paz de los sepulcros abunda, ahora está comenzando un nuevo día cargado de la vida. ¿Y quién trae esa vida? ¿Y quién trae esa novedad? Santa María de Guadalupe y Jesucristo en el vientre de nuestra Madre, Nuestra Señora del Cielo, la Virgen de Guadalupe. De esto y muchas otras cosas más platicaremos en el siguiente programa. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de la videoserie Bajo tu manto, en compañía del Padre Roberto Figueroa. Una producción original disponible solo en las aplicaciones de Guadalupe Radio.